Bienvenidos al episodio número 6 de nuestro podcast OnCop al Día. En esta oportunidad, nos acompaña la licenciada Liliana Romero, directora de Procesos, Normas y Sistemas Contables de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, miembro pleno del Comité Permanente del Sector Público de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, certificada internacional en NICS por la ACA. Con el tema conoce la tabla única de vinculación presupuestaria, económica y contable. Comencemos. Buenos días, estimados oyentes. Sean bienvenidos a este espacio de información que ofrece la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, con el objetivo de enriquecer y fortalecer la cultura contable del sector público en nuestro país. En esta oportunidad abordaremos el tema referido a la tabla única de vinculación de la codificación presupuestaria, económica y contable, como instrumento de orientación en el registro de las transacciones económico-financieras y en la generación de información del sistema de contabilidad pública. La tabla única de vinculación contiene la relación sistematizada del universo de las cuentas de los clasificadores presupuestarios de recursos y egresos, vinculados con el clasificador económico de recursos y egresos y con el plan de cuentas patrimoniales, todo esto para un ejercicio económico-financiero determinado, y está estructurado, en el caso de los egresos, por acciones centralizadas y proyectos. Esta tabla única de vinculación constituye entonces la base de integración de los sistemas presupuestarios y contables, permitiendo, a partir del registro único de cada transacción, desde la ejecución de presupuesto de recursos y egresos, producir información presupuestaria, financiera y patrimonial útil, oportuna y confiable, necesaria para apoyar la toma de decisiones por parte de los responsables de la gestión pública y para los órganos de control fiscal, a fin de que ejerzan sus actuaciones de examen y revisión de la gestión. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos o cómo está conformada o está compuesta la tabla única de vinculación? En primer lugar, tenemos el clasificador presupuestario de recursos y egresos que deben utilizar los órganos y entes del sector público en la formulación, ejecución y control del presupuesto público. Este instrumento es emitido por la Oficina Nacional de Presupuesto, la ONAPRE, y agrupa la totalidad de los ramos y partidas presupuestarias. En el caso de los recursos, este instrumento permite identificar niveles de desagregación presupuestaria en ramos y subramos, genéricos específicos y subespecíficos. En el caso de los egresos, permite identificar los diferentes niveles de desagregación presupuestaria en partidas y subpartidas genéricas, específicas y subespecíficas. Luego tenemos un segundo elemento que es el clasificador económico de recursos y egresos, el cual agrupa la totalidad de las cuentas económicas de recursos y egresos. El código económico de estos ramos y partidas permite identificar los diferentes niveles de desagregación de las cuentas económicas, cuya información se obtiene agrupando magnitudes previamente imputadas de acuerdo a la estructura de la técnica de presupuesto por proyectos y acciones centralizadas, entendidas estas como categorías presupuestarias. Por tercer elemento tenemos el plan de cuentas patrimoniales, el cual agrupa la totalidad de las cuentas y subcuentas patrimoniales en sus distintos niveles de desagregación, que conforman el activo, el pasivo, patrimonio, cuentas de ingresos, gastos, cuentas de orden y cuentas de cierre, las cuales permiten la operatividad de la estructura financiera del ente contable público afectada por la ejecución del presupuesto de recursos y egresos. En la tabla de vinculación de egresos tenemos por su parte un cuarto elemento relacionado con la clasificación de los gastos por proyectos o acción centralizada, como hablábamos antes, que se refieren a lo que son las categorías presupuestarias. En este elemento, la apertura presupuestaria por proyectos diferencia aquellos proyectos destinados a la formación bruta de capital fijo o de los destinados a la inversión social y los proyectos administrativos, ya que tendrán un impacto diferente en las cuentas económicas y en la contabilidad patrimonial. Entonces, entre estas categorías presupuestarias tenemos proyectos de inversión militar, proyectos de formación bruta de capital privado, proyectos de formación bruta de capital público y proyectos de inversión social.
Por medio de la tabla única de vinculación se transforma la información del presupuesto de recursos y egresos en registros contables y económicos, considerando que cada ramo y partida presupuestaria hasta su último nivel de desagregación tiene sus expresiones en las cuentas económicas y patrimoniales, lo cual permite el registro contable de todas las transacciones de origen presupuestario que afecten o puedan llegar a afectar el patrimonio del ente contable público. En el caso específico de la tabla de vinculación de egresos, un mismo concepto de gastos puede tener diferentes efectos económicos y patrimoniales, dependiendo de la categoría presupuestaria ejecutada. Entonces tenemos que, si se corresponde con la ejecución de un gasto por acción centralizada o un proyecto de inversión militar, se trataría de un gasto corriente y afecta el estado de rendimiento financiero como gastos corrientes. En el caso que corresponda a la ejecución de un gasto por proyectos de inversión social, estos gastos afectan el estado de situación financiera, ya que se capitalizan como estudios y proyectos en el activo. Por otra parte, tenemos el caso que corresponda a la ejecución de un gasto por proyectos de formación bruta de capital pública o privada. Se trata de un gasto de capital y afecta igualmente el estado de situación financiera en los activos, pero en este caso como construcciones en proceso de bienes del dominio público o privado, según sea el caso. Recientemente fue publicada la actualización 2024 de la tabla única de vinculación. Esta modificación se realizó a consecuencia de la reforma de la Providencia Administrativa, mediante la cual se establece el plan de cuentas patrimoniales aplicable para el ejercicio 2024. Se hizo necesaria la modificación de la tabla entonces para incorporar los cambios y mantener la uniformidad y la coherencia entre los distintos instrumentos normativos que sirven de guía y que forman parte de lo que es la tabla única de vinculación, como una guía de orientación para los usuarios del sistema de contabilidad pública. Entre los aspectos más importantes que se modificaron en la estructura de la tabla única tenemos la incorporación de nuevos ramos presupuestarios a los fines del registro de los ingresos nacionales percibidos por la República provenientes de la explotación de minerales, lo que derivó en la inclusión de nuevas cuentas y subcuentas patrimoniales en la estructura del plan de cuentas patrimoniales, a los fines de incorporarlas para el correcto orden correlativo y la correcta estructura del plan de cuentas y de generación de información contable. En conclusión, amigos, el propósito de este instrumento es garantizar que la entrada de información originada por la ejecución de las transacciones económico-financieras de recursos y egresos que realizan los entes contables públicos sea registrada una sola vez y vincule de forma directa o automática la información presupuestaria, económica y contable en un sistema único que produzca información útil, oportuna y confiable a través de sus estados financieros, que sirvan de apoyo para la toma de decisiones por parte de los administradores de los fondos públicos y los terceros interesados, y además facilite el ejercicio del control de la gestión pública por parte de los organismos de revisión competentes. La estructura de la tabla única de vinculación de forma detallada pueden conseguirla, está disponible en nuestra página de internet de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública en la sección SCP, Tabla Única de Vinculación, actualización 2024. Esperamos que esta información compartida sea de ayuda e interés para todos y les facilite el cumplimiento de las normativas presupuestarias y contables en el desempeño de sus funciones. En la OCOP trabajamos en una gestión de servicios con valor agregado, en pro del adecuado funcionamiento del sistema de contabilidad pública. Muchas gracias a nuestro participante de hoy por su excelente presentación y a cada uno de ustedes por escucharnos. Quiero invitarles a nuestro próximo episodio en el cual compartiremos una nueva temática de gran interés y utilidad para su desarrollo profesional.